Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 10 y vamos a hacer en el día de hoy del versículo número 32 al versículo número 39. En esta ocasión le he decidido poner al sermón le he decidido poner el título La promesa que el Señor Jesucristo regresará. Disculpe, pero justo me dejé ahí atrás el título. La promesa que el Señor Jesucristo regresará. Ustedes saben, disculpen, me excuso, ¿no? Que cuando, no sé si han preparado un sermón o hermenéutica, a veces lo último que le ponemos es el título. Aunque el título nos anuncia de lo que vamos a hablar. Pero uno ya va a ir desarrollando el tema. Aquellos que preparan los sermones se van a dar cuenta. Entonces, la promesa que el Señor Jesucristo regresará. Ustedes saben que en el capítulo número 6, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir esta Biblia porque tengo todo acá mis apuntes esta Biblia. Pero en el capítulo número 6 del libro de Hebreos, el escritor ya había dado una exhortación, como vimos el domingo pasado, a estos hebreos. Pero a la misma vez, después, en el versículo número 9, él empezó a dar como una palabra de aliento. Fíjense, capítulo número 6. Ya les digo. Capítulo número 6 de Hebreos. Y acuérdense que del versículo número 4, esto a modo de repaso, de lo que fueron iluminados, de lo que fueron y después se extraviaron. Y él empezó a hablar así hasta hasta el versículo número 8. ¿Sí? Pero el versículo 9 de Hebreos capítulo 6, versículo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, esto es a modo de repaso porque ya esto que vamos a ver en el día de hoy ya lo había hecho él. Dio una exhortación, cuidado con la apostasía, porque fueron iluminados, cayeron, probaron, gustaron y se fueron. Pero después que termina eso, en el capítulo número 6, versículo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, o sea, a nosotros, oh amados, estamos persuadidos de que cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar sus obras. ¿Sí? Así. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el escritor ya había dado una palabra de advertencia o de exhortación, pero después ¿con qué continuaba? Se dirigía, vamos a decir, a nosotros a dar una palabra de aliento. Bueno, lo mismo estamos viendo ahora. El domingo pasado estuvimos viendo esa advertencia a los que pecan deliberadamente. ¿Qué era esto? Bueno, a los que recibiendo, en un modo de reposo, recibiendo todo el Evangelio, toda la plenitud del Evangelio, todo lo que tenían, ya no hay nada que hacer. ¿Qué más se le puede agregar? Porque voluntariamente pecan, habiendo recibido el conocimiento de la verdad, deciden irse. ¿Qué les espera? Bueno, una horrenda expectación de juicio, de ardor y fervor, que ha de devorar a los adversarios, de los que no quieren saber nada con el Evangelio, ¿sí? Porque toman por inmunda la sangre de Cristo. Y así eso lo vimos el domingo el domingo pasado. Y terminamos con horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora sí, versículo número 32, después de este repaso que estuvimos viendo, vamos a ver esto. Pero fíjese lo que dice, pero, a mí siempre me encanta ese pero, porque el pero siempre hace la diferencia para mí. Ustedes saben, ¿no? Porque siempre dice, cuando tocamos de jambartología, del pecado, y después vemos pero, ese pero es que a mí es como que digo, y ahora, pero gracias a Jesucristo, siempre ese pero a mí me encanta. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste el gran combate de padecimiento. Bueno, amados, el autor, podríamos decir, si quieren pueden anotarlo, esto que le va a servir, del versículo número 32 al 34, él lo que está diciendo, va a traer a memoria las victorias pasadas de ellos. Esto le va a servir a modo de repaso. Versículo 32, 34, después ya lo desarrollo más a esto. Las victorias pasadas de ellos. Del versículo 35 al 37, él le va a hacer que su mente se vaya a esas recompensas que van a recibir en el futuro. O sea, ¿cuándo? Cuando venga el Señor Jesucristo. Y después del 38 al 39, él va a volver, pero a las batallas que tenemos actuales. ¿Sí? 32, 34, esas victorias pasadas que tuvieron que pelear por medio de Jesucristo.
del 35 al 37, esas recompensas futuras, galardón, vamos a decir que aparece ahí, que aparece como un galardón, o la herencia, si quiere decir, que vamos a tener. Y del 38 al 39, las batallas que tenemos nosotros actuales, amados. Entonces, esto, escuche, no sé si ustedes tienen su confesión, pero las doctrinas que tenemos, no las que les voy a tocar ahora, pero si ustedes tienen su confesión, haría bien que en esta semana o el año que viene empiecen un poquito a repasarla, porque en el capítulo número 17 esto está muy ligado con la perseverancia de los santos, cómo los cristianos avanzan por medio de la fe. Aquellos que fueron justificados una vez, porque el autor después va a cerrar con Habacuc, fueron justificados por medio de la fe, van a avanzar por esa fe, ¿sí? Eso es lo que dice el autor. Pero ahora, ¿qué va a traer a memoria? Fíjese cómo empieza diciendo el texto. Pero, traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. Bueno, traed a memoria, está diciendo el autor ahí. O sea, ¿qué es esto, amados? Bueno, en el versículo número 32, él está diciendo que cobren ánimo. O sea, ¿qué es? Que recuerden. O sea, que recuerden ¿qué, amado? Bueno, muchos de estos cristianos no fueron unos cristianos nominales, unos cristianos que escuchaban, amados. Muchos de estos cristianos, él está diciendo, recuerden, traigan a memoria. ¿Qué cosa? Los que tuvieron que padecer o sufrir. Se cree que muchos de estos, amados, quizás no habían, dentro de un rato vamos a ver, no estaba la época de Nerón quizás, pero había otro emperador, que dentro de un rato lo voy a decir, que había iniciado una persecución. Ahora, ¿qué pasó? Muchos de ellos, amados, vamos a ver dentro de un ratito, fueron despojados de sus bienes, fueron desterrados, padecieron. Ahora, ¿por qué causa? ¿Por el pecado? Como dice Pedro una vez. No, ¿a causa de qué? De haber creído en Jesucristo. A causa de haber creído en Jesucristo, amados, tuvieron que padecer muchas cosas. Quizás no hasta la muerte, pero esto ya estaba anticipando cuando iba a venir Nerón, que iban a morir. Muchos de ellos iban a ser prendido fuego. Pero esta gente sí, vamos a decir, padecieron. Lo que está diciendo, no se desanimen, no se depriman, no se angustien. ¿Por qué? Porque cuando usted trae memoria, incluso nosotros, estamos terminando este año 2023, ¿sí? Y traiga a memoria cuántos combates, cuántas cosas que ha padecido, y hasta acá le ha traído el Señor. Y ha avanzado en la fuerza de Él. Bueno, es lo que le está diciendo esto. Gran combate de padecimiento. Eso es lo que está hablando. Quizás está haciendo una alusión a los combates griegos que tenían que pelear ahí, batalla. Lo que está diciendo que la vida del cristiano no es fácil, amados. Es una vida como el progreso del peregrino. Tiene que enfrentar, tiene que pasar por esta feria de las vanidades. No es para cualquiera. Todo aquel que diga que apúnteme ahí, amados, va a tener que pasar persecuciones. Y dentro de un rato, cuando estemos cerrando el sermón, vamos a ver que estas persecuciones incluso pueden ser de los propios familiares. Entonces ellos fueron hechos espectáculos. La misma palabra griega, espectáculo, que usted lee ahí en el versículo 32, pero traer a la memoria los días pasados, los cuales, después de haber sido iluminados, tuviste gran combate de padecimiento. O esas palabras que aparecen, sostuviste gran combate, o hecha espectáculos, podríamos decir. ¿Por qué combate? Porque combate significa, cuando usted iba a combatir en esos coliseos griegos, ¿qué era hecho usted ahí? Un espectáculo, muy bien. ¿Por qué? Porque usted estaba ahí, la gente estaba divirtiéndose, era un espectáculo usted. Y eso así, amados. Fíjese lo que dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido. Fíjese quién nos exhibe. ¿Quién nos pone ahí? Bueno, Satanás, el enemigo, pero ¿quién es el que pone ahí? Dios. Cuando esté pasando una prueba, algo, y ay, ¿por qué me pasó? Bueno, nosotros queremos algo que se llama soberanía de Dios. A Dios no se le pasó, Dios lo decretó. Eso. Entonces, Dios nos ha exhibido. A nosotros, ¿a qué? Escuche, a los apóstoles, como postreros, como sentenciados, ¿a qué? Dice él, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser
escuche, espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. En el mundo, nosotros no lo vemos, esto me hace acordar un poco a Job. Cuando estaba sucediendo era un espectáculo. Incluso Satanás también estaba ahí y estaba observando los ángeles, los demonios. Cuando estaba el Señor Jesucristo, no sé si me siguen, ¿sí? Estaba el Señor Jesucristo, estaba colgado ahí en la cruz. ¿Qué él estaba haciendo? Un espectáculo, amado, ante los demonios, Satanás, los romanos, todos burlándose. Pablo también fue puesto como un espectáculo. Mientras muchos estaban bien y estaban en otras cosas, ¿qué sucedía con ellos? Bueno, ellos estaban padeciendo, sufriendo en la cárcel, no tenían ni siquiera para comer, ni siquiera un capote. Entonces le está diciendo, escuchen, cuando ustedes fueron iluminados, vino la palabra de Dios, dice, ¿qué pasó? Ustedes empezaron a sufrir. Entonces le está diciendo, tomen aliento, no retrocedan para atrás. Es que le está diciendo, dando unas palabras de aliento a ellos, de consuelo, para que sigan avanzando. Ahora lo que está diciendo es que miren hacia atrás, recuerden su vida pasada, la que ustedes tuvieron esa fe en Jesucristo, como ustedes fueron fieles, y por ser fieles ustedes padecieron en la carne, perdieron muchas cosas, amados. ¿Esto para qué es? Bueno, esto lo va a estimular a usted a poner la mirada hacia adelante. Fíjese lo que dice en Colosenses, capítulo 3, versículo número 1. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, escuche, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiesto con Él en gloria. Cuando nosotros nacimos, amados, yo no siempre lo digo hace años, yo tengo que hablar de algo, es como que si hablara algo de mi vida, y dentro de un rato se van a dar cuenta, porque ¿por qué avanza uno? Amado, siempre le digo lo mismo, la fe y la esperanza van juntas. Usted, si no tiene fe, no tiene esperanza, y si no tiene esperanza, no tiene fe, y todas esas dos están unidas, podríamos decir, en una meta. En algo, porque si usted no tiene una meta, algo, o sea, y el galardón que o esta herencia que está, es estar con el Señor, estar con todos los santos, saber que esto tarde o temprano va a terminar, es así, amados. Entonces él está diciendo, traigan a memoria a eso. Ahora, ¿cómo es que salieron adelante? Bueno, por lo que estoy diciendo, amados, ¿cómo una persona puede salir adelante de una situación? ¿Por qué Bunchan salió y Flexible se quedó? Progreso peregrino. Porque persevera. Claro, él tenía una promesa, pero la promesa hay que creerla. El otro no la creyó. No tenía fe suficiente. Era una fe como esa, ¡sí! Dice, con gozo y alegría lo aceptan. Pero el sufrimiento, los afanes, las riquezas de este mundo ahogan la palabra de Dios y se vuelven para atrás. Pero él, a veces los sufrimientos y eso lo hacían más fuerte a cristiano. Él tenía una fe en lo que Dios había hablado, en esas promesas, el Señor ha dicho, y él lo que lo estimulaba a seguir a eso. Por eso que nosotros salimos adelante, no nuestra fuerza, no porque en nosotros haya una capacidad, una fuerza, algo dentro de nosotros. No, es que no. Fíjese lo que dice nuestra confesión, si usted la quiere leer, en la perseverancia de los santos. Aquellos a quienes Dios, hablando de la perseverancia de los santos, capítulo 17, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, o sea en Jesucristo, y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento son irrevocables. Y es así, amado. La persona no se puede perder, sigue siendo en otra parte, por lo que Él continúa, escuche, Él, o sea Dios, ¿qué hace? Continúa engendrando
y nutriendo en hecho fe y arrepentimiento. O sea, cada vez que pecamos, el Señor nos engendra arrepentimiento para que nos volvamos, fe, amor, gozo y la esperanza y todas estas virtudes del Espíritu, para que nunca puedan arrancar del fundamento y la roca por la fe que están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad, de las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz, el amor de Dios, pueden ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para la salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Me encanta esta porción, aunque es falible la traducción, porque no es infalible. ¿Se imagina esta, qué inspira? No sé si inspiración, o sea, que esculpido en las manos de Dios, o sea, me llamó la atención. El nombre, están ahí, por lo menos bíblicamente podemos decir, están en mis manos, dice el Señor. ¿Quién se atreva a sacármelas? Es algo hermoso, ¿no? Poder ver eso. Entonces, podríamos decir, ¿por qué perseveraban ellos? ¿Por qué salieron adelante? Bueno, tenían puesta su mirada en los lugares celestiales. Yo le digo meta, hace años. Tenían un propósito, una meta, a dónde avanzar. Usted no avanza por avanzar así a los tontones, ¿no? O sea, con lo base. Cuando una persona va a hacer algo, yo digo, ¿por qué lo haces? ¿Va a glorificar a Dios? ¿En qué termina esta relación? ¿Por qué seguís adelante? Porque cada cosa que haces tiene que tener un propósito. Usted no empieza una relación con alguien por pensar. Yo empecé una relación cuando el Señor me llamó y con Jesucristo porque sé dónde va a terminar. Yo sé dónde va a terminar esto. Entonces sé que va a terminar cuando Él me prometió. Él me prometió que va a volver. Y Él es fiel, amados. Amén. No sé si se puede entender. Entonces, nosotros tenemos una meta. No nos podemos desviar como John Bunyan iba en un lugar y se desviaba para un lado. Satanás sale en la feria de la vanidad, Demas al costado del camino. Todas esas cosas. A nosotros no nos importa. ¿Por qué avanzamos? Por eso tenemos que traer a memoria. Versículo 32-34 que dije. Que recordar a los días pasados. O sea, eso es lo que pasa. Recuerden las batallas, las peleas pasadas. Y todavía están acá. El Señor nos ha perseverado, creo que es 2 de Pedro 1.5, algo así, que nos ha guardado por su santo poder. O sea, es así, por medio de la fe que hemos creído en la verdad. Entonces yo tenía una perspectiva, podríamos decir, celestial. O sea, poniendo su mirada en las cosas celestiales. Es por eso que avance. Y él dice, recuerden cómo el Señor nos ha traído hasta acá. ¿Sí? Ese es el punto del autor. Si usted está pasando por un desánimo, si usted no está bien en la fe, entonces acuérdese cuántas veces el Señor lo ha sacado y lo ha traído. El autor está diciendo, vuelvan atrás. Cuántas cosas pasaron, cuántas cosas perdieron y aún así siguen estando acá. La pregunta es, ¿por qué está acá ahora? Dígame, ¿por qué está acá? ¿Perdiendo el tiempo o qué? No, amado, es porque usted ha creído. A pesar de todas las cosas, usted ha creído y avanza. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está hablando el autor. Muchos fueron perseguidos, amados. Vamos a seguir avanzando por el texto, porque el tiempo a mí se me va acabando. Versículo número 32. Entonces dice, traed a memoria los días pasados. Yo le dije en el versículo 32-34. Y versículo número 33, escuche, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Entonces, traigan a memoria, no solamente ustedes, sino que más, dice, por una parte, ciertamente, pero ¿qué más? Escuche, con vituperios y tribulaciones. O sea, ¿qué le está diciendo? Bueno, este sufrimiento que ustedes que estuvieron pasando, ¿cómo fue? Bueno, amado, fue hecho, ¿por qué? Por medio de insultos. Vituperios es cuando una persona se burla de vos, se burla de tu iglesia, se burla de tus hermanos, se burla del pastor y se burla de tu Dios. Fueron vituperios que se ríen, como el Señor Jesucristo. ¿A dónde está tu Dios? Este es tu Dios. Así le decían a Jesucristo, bájate de la cruz. O le decían a David también, ¿dónde está tu Dios? Dice, no hay salvación para ti.
Así a muchos, amados. Escuche, yo tengo muchos textos, pero me viene a memoria, porque acá no lo tengo, creo que es Mateo, y fíjese lo que decía Mateo 5, versículo, creo que es en el 11 y 12. Mire la promesa que tengo del Señor para usted. Esta es una promesa de aquello que le encanta las promesas para el Señor, o sea que tiene. Fíjese lo que dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa, escuche, os vituperen. El autor está diciendo acá, versículo número 33, Hebreos 10:33. Por una parte, ciertamente con vituperos y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que están en una situación semejante. Señor Jesucristo, Mateo capítulo 5, versículo 11, dice, y el 12. Bienaventurados, bien felices. ¿Cuándo? Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, amados, cuando se burlan ustedes de Jesucristo, de su iglesia. Fíjese, ¿esto será posible? En Filipenses 4, versículo 4 dice, gozaos una vez más, gozaos, dice Pablo. Claro que es posible gozarse, amado. Fíjese, cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y él dice, gozaos y alegraos, no así rezongando. ¿Sabe cómo? Como Pablo y Sila estaban cantando, encarcelados así, y fueron librados. O como creo que Pedro y Juan, que una vez los azotaron, ¿sabe qué hicieron? Ellos salieron contentos así, porque dice, el Señor nos permitió participar de este sufrimiento. Amados, imagínense, cuántas veces, lo digo hace años, cuántas veces cuando a nosotros nos viene una pequeña espinita, nosotros gritamos, amados. Pero esto debe ser nuestra actitud, gozarnos, dice el Señor, y alegrarnos. ¿Por qué? Porque escuchen, acá viene lo que viene de Hebreo, que vamos a hablar del galardón. Porque dice, tenemos un galardón o una herencia, dice el autor acá. Pero en Mateo dice lo mismo, gozad y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros, amados. Si esto le sucedió al Señor, amados, o sea, a nosotros también nos va a suceder, pero tenemos que tener esa mente. Y el galardón, amado, más allá de los galardones que el Señor tenga, no hay mayor galardón, amados, que entrar al cielo y verlo a Él. O sea, yo no sé cómo debe ser, estando el Señor, estando los hermanos, imagine que yo me voy. Y no sé si lo vamos a conocer o no. Y yo estoy ahí, salimos todos, y yo salgo al encuentro glorificado con ustedes. Y usted aparece, que muere acá, y se sube ahí, y salgo yo y dice, ¡uy! Y nos encontramos todos. Debe ser algo hermoso, ¿no? O sea, glorificado, pero estando ahí, o sea, por supuesto santo, ¿no? Así, acá también. No, así no va a ser, ¿no? Hay que aguantarlo acá, dice. No, pero no va a ser así, pero va a ser algo hermoso, ¿no? O sea, estar ahí. Debe ser algo lindo, o sea, pero tenemos porque Satanás quiere desviarnos con pensamientos, quiere que el sufrimiento y toda esta cosa, no. Es cuando usted renueva su mente. Por eso debemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Nuestro deseo debe ser mayor que lo que Él quiere poner, que nos concentremos, amados. Es así. Y ellos tenían esto. O sea, habían sido fieles en estos combates. Pero no solo ellos. Fíjese, por una parte ciertamente con vitupero y tribulaciones. Tribulaciones, amados, significa sufrimientos en la carne. No solamente... El otro vitupero es un insulto verbal. Pero el otro es que tuvieron que sufrir. ¿Cuántos de ustedes sufrieron por Cristo así? Porque más adelante va a decir, ustedes no han padecido hasta la muerte. ¿Por qué creemos esto? Bueno, creemos que en esa época quizás todavía no había venido, vamos a decir, la persecución que creo que se lanzó con Nerón. Había una persecución, pero no hasta la muerte, ¿sí? Entonces... Lo que sucedía era eso. Había una persecución, pero no había una persecución, vas a decir, hasta la muerte. Pero sí había, mucho de eso en esa época, iban en la cárcel y padecían. Escuche, y él sigue diciendo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto está, ya lo dije, del 32 al 34, haciendo recordar
lo que padecieron ellos. No es que lo hagan, no, ellos ya lo hicieron. No estoy diciendo, mire, como yo le digo, amado, ustedes tienen que hacer esto. No, ellos ya lo hicieron. Padecieron esto, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes. Escuchen, yo no voy ahí, pero Mateo 25, aquellos que se acuerdan, en una parte dice, yo estuve desnudo, estuve en la cárcel y no me viniste a visitar. ¿Se acuerda quién dijo eso? Juicio el gran juicio del día final. Está el Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son? ¿Usted cree que él estaba preso? No, estaban sus hermanos presos. En el contexto histórico, estas personas iban presas. Todavía no estaban muriendo, porque todavía creo que no había venido este Nerón. Pero estaba iniciándose la persecución y iban presos. Estaban presos, como Bunyan, otros. O como Pedro, o como Pablo después, porque estuvieron las primeras prisiones. Pero todavía no estaba ese hombre, perdón que le decía, loco, que lo empezó a quemar. Estaba iniciándose. Pero lo que sí es que cuando usted iba a la cárcel, ¿sabe qué pasaba? Porque, le explico algo, contexto histórico. En la época de Roma, usted iba a la cárcel y no era como ahora, a ver, como para aquellos que tienen más conocimiento que yo. La cárcel le provee ropita, con un número, alimento, algunos están en mejores posiciones, mejor que uno están. En esa época no, usted iba a la cárcel y se moría de hambre. Roma no lo alimentaba. ¿Por qué? Por eso es que los familiares o allegados tenían que llevarle comida. Por eso Pablo dice, ¿me traes el capote? Porque ahí no te daban nada. ¿Me traes para...? Y se acordaron de mí, dice Pablo. Todo esto para que tengan memoria como sucedía en esa época. Los filipenses que me trajeron para que yo, tanto en la abundancia, en la pobreza, me trajeron para que yo comiera. Porque vos estabas ahí y quedabas olvidado. Te olvidabas, nadie se acordaba de vos ahí, entre las ratas. Por eso que si nadie te visitaba, nadie te iba a llevar. Ahora el asunto es que si vos ibas a hacer eso, ¿por qué venís? Porque son iguales. Soy cristiano. Como se decía acá, me acuerdo hace años, atrode, significa adentro. Adentro también. A ver si otro cristiano viene también. Y era así, amado. Entonces, fíjese lo que era padecer. O sea, todo esto, escuche lo que le digo. Todo esto sucede por algo. A veces en el sufrimiento que nosotros no vemos está el Señor. Cuando hay la persecución, se demuestran de verdad quién tiene coinonía, quiénes son hermanos, de verdad. Pero si usted está padeciendo por Cristo, si usted padece por Jesucristo, téngalo por seguro que se va a levantar un hermano y una hermana. Porque está padeciendo, a él le duele. Porque es así. Golpean el cuerpo de Cristo y uno siente el dolor. Porque es así. En esa época pasaba eso. Por eso dice, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos sufrieron no solamente eso, sino el despojo de los bienes. Entraban, amado, y le decomisaban todo, vamos a decir, no sé si la palabra, le sacaban todo. Ellos se quedaban nada. Se les sacaban todas las cosas que ellos tenían. Pablo, fíjese, por eso decía, yo no tengo una frazada, no tengo un capote, no tengo nada. Por eso Mateo 25 el Señor manda que, decía, acuérdense de ello. Esto no es, por saber lo que sucede es que, bueno, hay buena intención en estos ministerios de la cárcel. Pero Mateo 25 no habla tanto de ministerio en la cárcel y la presión. Está hablando, en el contexto está hablando de los que estaban presos en esa época. ¿Sí? No que hay ministerio ahí a las cárceles. Es una buena intención, pero no había en esa época, vamos a decir, que se había levantado un ministerio para la cárcel, sino que los cristianos que eran perseguidos estaban en la cárcel, no que visitaron a los ladrones, violadores que están ahora en la cárcel. Sí, se puede hacer como nos llevar el evangelio, pero no, si queremos profundizar en el contexto, no es eso. Eran los que estaban siendo perseguidos. Por eso dice Jesucristo, dice, ¿por qué no me visitaste? Jesucristo no es uno de esos que mataron bebés, o violaron mujeres, o descuartizaron personas. No, eran cristianos. Ahora, ¿se le puede predicar? Claro, se le puede predicar, pero no es que diga, ¿por qué no me visitaste? No sé si se puede entender la hermenéutica. Amén. Ahí está, eso. Y es así, amados. Entonces ellos recibieron eso. Creo que acá lo tengo notado. Era en la época del emperador Claudio, año 49. Ahí está, yo lo había notado, lo había buscado. Donde empezó esta persecución, no a muerte, pero una persecución de todo el que se hiciera llamar cristiano.
Por eso que en una parte, creo que es en el libro de Hechos, yo lo anoté también, Hechos 18, habían dos personas que no sé si era matrimonio, no estoy seguro, creo que era Priscila y Aquila el nombre, si no me equivoco, si no anoté bien, sí, era Priscila y Aquila. Que, si no se acuerdan, en Hechos 18, ellos tuvieron que huir, porque hubo una persecución que se levantó. Con todos los cristianos tuvieron que ir. ¿Se acuerdan de Pablo también, que tuvo que ser descendido por un lugar? Porque se perseguía, amado. Hoy no es como hoy que dice, no, soy cristiano, y cualquiera es cristiano. No, amado. En esa época ser cristiano había una persecución, y muchos perdían muchas cosas. Tenían que huir. Y no solo eso, ¿qué perdían los despojos? O sea, los despojaban de sus cosas. Imagínense que usted dice, te voy a sacar la casa si vos decís que sos de Cristo. Te voy a sacar esto si vos decís, te voy a sacar la vida si sos... Perdían muchas cosas ellos. Pero fíjese, Mateo 6, 19. Me encanta hacer ruido. Mateo 6, versículo 19. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, allí estará también vuestro corazón. Tesoro. ¿Vuestros tesoros? ¿En serio? Donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Repetiste? ¿Repetí lo mismo? Bueno, es así. Entonces, no podemos hacer tesoros de este lado del sol, amado. No significa, bueno, entonces ¿cómo vivimos? Así en la pobreza. No, amado, siempre digo lo mismo. Usted puede construir, disfrutar de las cosas que el Señor nos da. ¿Cómo que no? Todas las cosas son buenas. El asunto, digo, cuando eso usted le nubló la razón y lo puso en primer lugar, todas esas cosas, planes y metas que tiene, que esas cosas que usted las puede llegar a hacer y disfrutar, no le opaquen en lo que usted tiene, que es esa meta que dice ir hacia el Señor, ¿sí? Porque acuérdense, estamos pasando por un lugar que se llama, que nosotros conocemos de esa alegoría, la Feria de las Vanidades, ¿sí? Entonces, fíjese, le quitaron las cosas y me llama la atención, dice que ella con gozo las dieron. Yo digo, ¿por qué sería que las dieron con gozo? Porque no estaban aferrados seguramente a las cosas de este mundo. Tenían una mayor. Tenían una mayor. Sí, no, yo tenía una mayor esperanza, pero lo que digo, no estaban aferrados a esto, a lo físico. Por eso no, pero cuesta, ¿por qué? Porque muchas veces el corazón está agarrado a estas cosas físicas. Y ellos tenían una esperanza mayor. ¿Y qué pasa? Era una esperanza, un galardón perdurable, un galardón que no se corrompe. Todas estas cosas se corrompen, lo que usted quiera. Si usted no arregla una casa, se cae abajo en un par de años. Si usted no arregla su autito que tiene, viene un auto, no sé si es lo que tiene, yo no tengo, pero los que tienen cosas se van corrompiendo, su celular ya está viejo, como el mío, y así se va corrompiendo, todo se va llegando, deteriorando, hasta yo, usted, todo se va corrompiendo. Tenemos una herencia mayor y perdurable, por eso que él está diciendo que su fe sea así, que su fe sea perdurable. Si usted pone las cosas en este mundo así, su fe se va a acabar como esas cosas. Pero si su fe está centrada en las cosas celestiales, así va a ser su fe también. Tiene que ser eterna, duradera, puesta en Cristo. Eso es lo que está diciendo él. Para que puedan superar, ¿qué? Las pruebas que vienen. Y de esa forma, vamos a ver en un rato, que va a entrar uno de los frutos que se llama paciencia. Que por medio de la paciencia que nosotros vamos a adquirir esa templanza, que creo que dice Romanos 5, para poder tener esa fuerza para soportar. Amado, si es así, yo lo digo hace años, es el gimnasio de Dios. Y Dios nos trabaja por medio de la paciencia. Entonces es así, pero porque tenemos una esperanza. Vamos a seguir avanzando. Versículo número 35, entonces, ¿sí? Ya di entonces el versículo número 35 al versículo número 37, ya lo dije, él va a empezar a hablar de ¿qué? De esas recompensas futuras, amados, ¿sí? Ya vimos entonces que hacer una mirada para atrás, ¿para qué? Para recordar cómo
nos mantuvimos fieles hasta ahora y poder ver que tenemos un galardón mayor, una promesa mayor, ¿sí?, que las cosas de este mundo. Versículo número 35. Entonces, ¿qué vamos a ver del 35 al 37? Que dije, esa galardón o esa recompensa futura que tenemos. Deme un segundito. Versículo número 35. Escuche, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Versículo número 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mire, tengo un comentario de Spurgeon acá, hablando del versículo número 35. Generalmente no leo comentarios, pero lo respeto mucho el pastor Spurgeon. Y dice así, del versículo 35, cuando dice que no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. En ese versículo el pastor Spurgeon dice lo siguiente, cito sus palabras: llegará el día en que el rey pasará revista a sus tropas, cuando las escuadras regresen de la batalla. Revisará las filas y nos mirará a cada uno. Si hemos sido fieles en el día malo, nos compensará por cualquier cosa que hayamos padecido. Al tiempo que nos dirá, bien, llegará el día en que la vergüenza será promoción de los necios, pero el manto real cubrirá cada espalda de aquellos que por su fe en Cristo se atrevieron a pasar por necios. Las cicatrices de los santos que sufrieron brillarán como diamantes, y los que fueron más abusados serán los que más fulguren entre los que brillan. Fin de la cita de Spurgeon. Amado, un día llegará, es así, donde el mundo nos verá como somos en sí. Como hablábamos ayer. Muchos nos ven a nosotros, me ven a mí, dicen, hoy es como que no tiene dinero. El pastor que no tiene la visión de progresar. Amados, es el asunto porque nos ven así. Pero cuando yo me veo a mí mismo, aunque usted no lo crea, yo me veo rico, o sea, en el sentido, uno tiene, es el perrito que tenemos chiquita, estamos ricos en Jesucristo, ¿sí? Es así, tenemos para darle a las personas que no tienen, o sea, nada en Cristo, ¿no? Las riquezas, ¿cuáles son? Bueno, las de Jesucristo que nos ha dado. Entonces el versículo número 35, ya vimos que nos tenemos que apoyar en la esperanza pasada, ¿no? ¿Para qué? Cobrar fuerza y poder resistir. ¿Resistir qué, amado? Las que va a venir en el futuro, porque no solamente esas pruebas fueron las que vinieron en el pasado, sino las que van a venir en el futuro. Por eso fíjese en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, lo que dice Pablo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, al cual mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le está dando las últimas instrucciones a Timoteo. ¿Qué le está diciendo? Bueno, regocíjate ahí y disfruta, porque ya el Señor en un momento te va a llamar. No, amado, yo le digo siempre, hay una batalla. Se dijo, pelea la buena batalla, para eso fuiste enrolado. No para sentarse así, ves cómo pasan las horas, a ver cuándo me toca. Usted cuando, de un rato vamos a hablar de la paciencia, cuando usted va a esperar un turno, ¿qué hace? Hace la 1025 acá. Dice, es así. Pero vamos a ver dentro de un rato que la paciencia no es así. La paciencia que tenemos, debemos hacer cosas y pelear una buena batalla. Por eso dice, pelea la buena batalla. ¿De qué? De la fe. Y echa mano de la vida eterna. Amado, echa mano. Agárrate. No es que sí, espero, no. Agárrate, pelea, porque Satanás quiere tu alma. Te va a hacer sufrir, te va a decir, ¿a dónde te duele? A ver, te duele acá. Toma, va a decir, usted, ¿por qué? Porque te va a atacar donde vos querés, donde sos débil.
es así, entonces uno debe pelear. ¿Cómo pelea? ¿Tiene una armadura? ¿Tiene un escudo de fe? No, el Señor dice esto. Y aunque me has tirado, como dice Malaquías, ¿no? Malaquías 7:9 o algo así que dice. No te alegres, enemiga mía de mí. Si no te alegres, enemiga mía, aunque he caído me he de levantar. Fue la palabra del peregrino, porque dijo: en Cristo somos más que vencedores, pero me debo levantar, seguir. En otra parte creo que es en 2 Timoteo 4, versículo 1. Fíjese lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino, escuche, que predique la palabra, no solamente de acá del púlpito, amado, que puede predicar a las personas el Evangelio, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, con doctrina, porque vendrá tiempo en cuanto no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el corazón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero, ese pero me encanta siempre, pero, dice él, por más que pase esto, se vayan y hagan esto, él dice: pero tú sé sobrio en todo. Escuche lo que dice: soporta las aflicciones. Lo que vamos a ver dentro de un rato se llama jupomone, se llama paciencia. Soporta, aguanta. Porque el Señor, por eso dice, soporta, así como el Señor soportó esa cruz y llegó hasta el final. Él tenía en su mente que tenía que agradar al Padre, estaba gozándose en eso, en el galardón. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Fíjese, él está diciendo esto. Esta fue, creemos que la última carta de Pablo antes de morir. Y mire lo que está diciendo: él puede decir: pobre de mí, yo he peleado, nadie me quiere, como dice esa canción, nadie me quiere, pobre de mí. No, fíjese lo que está diciendo: soporta, está a punto de morir dándole palabra a otra persona. ¿Qué haría usted antes de morir? Las cosas que logré, recordando, no, él dando instrucciones incluso del lecho de muerte, quizás estaba ahí a punto de que le cortaran la cabeza. Y dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Escuche, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, escuchen una vez más, porque tenemos que ver un rato el galardón. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Y qué dice el versículo número 10 de 2 Timoteo 4, 10? Pero hay otra contradicción. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido junto a otro. Ve, amados, hay un galardón, hay una recompensa tanto para justo como para injusto. Hablamos el día de la retribución, el día en el Salmo, creo 149. Dios va a retribuir a aquellos que perseveran en la fe, en la justicia, en las buenas obras, no para salvación, por un resultado de que son salvos. Hay un día para eso. Entonces, si pudieron llegar hasta acá, amados, perseveren hasta el final para empezar otro año, porque el año que viene, fíjense, las personas cuando empiezan el año que viene, ¿qué dicen? Tienen proyectos, tienen metas, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a vacacionar? Todas esas cosas. Nosotros tenemos la mente centrada en Jesucristo, y aunque esas cosas pueden llegar ahí, no son nuestra meta. Pueden ser que vengan esas cosas y disfrutemos esas cosas, pero nuestra mente, ¿dónde está? En Cristo. Yo no sé qué va a pasar mañana, de verdad, no sé si llegaré. Ahora no vivo una vida, por supuesto, ahí diciendo, bueno, me quedo ahí, no, pero nosotros somos sobrios, tenemos la mente puesta en Cristo, no sabemos en el momento que va a venir. Por eso debemos apoyarnos en esas experiencias pasadas que tuvimos. ¿Por qué digo esto, amado? Acuérdense, si se han olvidado, muchos estaban volviendo al antiguo pacto y habían perdido la fe. Jesucristo no viene. Es como el pastor ¿cuándo va a terminar de predicar? Siempre lo mismo. No viene. Pierdo los bienes. Sufro por Cristo. Estoy solo. Me vuelvo allá, tengo un mejor, están todos mis conocidos, mis familiares, no importa, me mezclo ahí, soy cristiano secreto, no pasa nada. Es una ironía que estoy diciendo, ¿no? Pero él está diciendo a los cristianos verdaderos: ustedes no sean así, usted mantenga su fe viva,
ancladas en Cristo, tengan una esperanza, porque hay un galardón. No sean como esos, lo que vimos el domingo pasado, no sean esos como esos apóstatas, que se volvieron atrás, amados. Fíjese lo que dice, vuestra confianza que tiene gran galardón. Hay un galardón para nosotros, para aquellos que hemos confiado. Entonces debemos tener ese escudo, esa paciencia para poder soportar. Porque es necesaria la paciencia para que habéis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa, acuérdense de Hebreos 4, había una promesa. La promesa siempre, por supuesto, apunta a Jesucristo. ¿Se acuerdan de la promesa de descanso, de reposo? Se tiene esa promesa de entrar al descanso eterno. Nosotros tenemos una promesa, claro, no solamente, esto es un descanso que no crea el domingo, un descanso, pero hay un descanso futuro, escatológico todavía, que ya lo vimos en capítulo 4, que es cuando Él venga. Entonces esa promesa está vigente, por eso que nuestra fe no es ciega, nuestra fe de verdad vemos en esa promesa que un día se va a cumplir, amado. Se va a hacer realidad su fe, se va a hacer visible. ¿Para qué esperar lo que no se ve? Lo que se ve, perdón, dice algo así, ¿no? La esperanza es aquello que no se ve, como decía creo que en Romanos 4. Abraham, amado, por medio de esa fe fue justificado, por medio de esa esperanza dice que él avanzó contra esperanza, porque Satanás ataca. Quisiera hablar un poco sobre esto, eso es lo que me ayudaste a anotar. Escuche, me llamó la atención algo, porque cuando hablo de la paciencia, ustedes saben, acá hay dos clases de paciencia, pero acá la palabra es hupomone. O sea, la paciencia, ustedes saben, me dicen, bueno, tengo paciencia a las personas, pero esta paciencia es ante presiones, persecuciones, situaciones que a veces no podemos soportar. Hay paciencias y paciencias. Está una paciencia que es soportar a personas, pero esta es la paciencia ante situaciones, ¿sí? Entonces, la paciencia que estamos viendo acá, yo empecé a buscar y es cuando, acuérdense, quería aclarar que no es para personas, aunque pueden ser personas, acá son situaciones. ¿Por qué? Porque en el contexto que vemos, despojo, bueno, también personas, pero no es la paciencia de tener paciencia a hermanos o personas, no, es paciencia soportar cosas que suceden en el mundo, persecuciones, sufrimiento por medio de Jesucristo, las aflicciones que tenemos nosotros, ¿sí? Y eso es la paciencia ante esas dificultades y adversidades que tenemos. Y es lo que creo que en una parte yo busqué en Apocalipsis, que dice que es por medio de esa paciencia la que heredan los santos, amados. Y no me acuerdo en otra parte que aparece en Apocalipsis, creo que es Satanás, donde se viene, después de ir al Señor Jesucristo a ascender, se vuelve contra la iglesia y empieza a perseguir a la iglesia. Y el cristiano tiene que tener esa paciencia para soportar, porque va a utilizar todo lo que tenga en el mundo, amados. Entonces, pero no solamente esto, yo estuve buscando la connotación de esta palabra que es hupomone, y encontré una palabra que me llamó la atención, amado, que no solo es la palabra paciencia ahí, o perseverancia, la palabra es hupomone ahí, que significa resistencia. Escuche, paciencia significa resistencia, aguanta, pero no solo un aguante. ¿Sabe qué aguante es? Es un aguante alegre, contento. ¿Por qué? Porque usted está esperando. ¿Viste cuando usted tiene esa paciencia y está así? ¿No está así? ¿Para cuándo? No es esa paciencia, es una paciencia que mientras está ahí está alegre. Es una paciencia centrada en Cristo. Porque todas las cosas que suceden de verdad están sucediendo para nuestro bien. Esa es la palabra, es una resistencia. Pero a la misma vez, escuche, es una perseverancia. Esa misma paciencia es la que nos hace a nosotros ser fuertes. Esa paciencia, esas hupomone, esas presiones nos fortalecen a nosotros. Ahora, esto también aparece como constancia. Pero ¿por qué constancia? Constancia porque esta paciencia a nosotros nos va a ser constante en las situaciones para perseverar ante las situaciones, ¿sí?
esa paciencia que parece molesta, después en un momento usted se va a hacer fuerte. Y creo que tendría que ir a Romanos 5 para poder ver eso, pero en cuestión de tiempo no me voy. Pero usted lo que va a hallar es lo que nosotros conocemos como un carácter aprobado. ¿Pero por qué? Porque es por medio de esa paciencia que usted va a lograr esa templanza, ese dominio propio ante las situaciones para poder seguir avanzando. Es el gimnasio del Señor, ¿sí? Que es así. Y a pesar de que haya sufrimiento, haya adversidades, nosotros vamos a seguir. Por eso dije, fíjese en la confesión, nosotros tenemos la perseverancia de los santos. Y eso es una persona que es constante, continuamente, avanza, avanza, y avanza, y avanza, y avanza. Hay sufrimiento, se levanta, vuelve, se sacude y sigue adelante. Es constante, no solamente así. Y sí, me tocó soportar. Yo podía estar en otro ministerio, pero no es así, amado. Porque fíjese lo que dice el texto. Porque es necesaria la paciencia. Y acá aparece de nuevo. Para. Otra vez. ¿Por qué? Paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. Entonces la paciencia no es... A ver. No, la paciencia implica un trabajo también. Y mi paciencia está ligada también con la fe, mi paciencia está ligada con la esperanza. Pero mientras ¿qué? Mientras hago la voluntad de Dios. Y si hago la voluntad de Dios, ¿qué hay? Recompensa de vida eterna. Por obra. No es por obra. El asunto es que si usted fue salvo, el Señor va a trabajar con nosotros. Y esta paciencia, se lo leo una vez más, porque es necesario. No es que si quiere usted, es necesario que usted pase esto. La paciencia, ya lo vuelvo a decir nuevo, ¿qué es esta paciencia? Jupomone, dice ahí, resistencia, usted se va a hacer fuerte ante las tribulaciones, ¿sí? Aguante, y un aguante alegre, esperando, y una constancia y una perseverancia para seguir avanzando y perseverando, a pesar de las situaciones, dificultades que pueden surgir. ¿Sí? Esto nos permite mantenernos nosotros firmes, mientras otros vuelven, mientras otros apostatan, mientras otros escuchan la voz de Satanás, del mundo, la riqueza, la aflicción y el sufrimiento. ¿Para qué seguir así? Me vuelvo, dijo Flexible. Pero no es así, nosotros nos mantenemos firmes y adelante. Tenemos una meta, tenemos un propósito, llegar al cielo. El Señor prometió, yo voy a volver. Usted tiene esa promesa, la ha creído, porque yo la que me ha sido hace años. Cuando yo no entendía cosas, tenía la promesa de que iba a volver. Y pase lo que pase, Satanás rugía, me tiraba, ¿verdad? Y otra vez me volvía a levantar y me agarraba de él. Esos vientos que soplan, usted se agarra. Y yo creí y creo que el Señor va a volver. Y si no, moriré yo y le veré. Pero es así, usted tiene que tener una promesa, la promesa que Él, y mientras eso es haciendo la voluntad, todo lo que Él es agradable y perfecto. Pero hay una promesa, espere un poquito más, fíjate, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Escuche, el autor, no sé por qué, ligó estos textos de Isaías, no me acuerdo qué parte de Isaías ahí, ligó Isaías, a ver si lo tengo, Isaías 26:20, que no ve ahí, si usted lo encuentra, Isaías 26:20, ligó donde diciendo, y un poquito, y él le va a venir, con este texto, ¿sí? Creo que es Hebreo 10:37. Pero también ligó un poco, vamos a decir acá, a un texto que es de Habacuc, que vamos a ver versículo número 38 y 39. Ligó versículo 37 de Isaías y el 38 sí, que ustedes lo conocen, creo que es de Habacuc. Romanos capítulo 1 versículo 17, creo que Gálatas también está, y acá en Hebreo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Mire, yo no me acuerdo bien cómo está escrito en el hebreo. Acá fue traducido en el griego así. Pero no me lo acuerdo, no, yo soy falible en esto. Pero en el texto original es algo hermoso escucharlo. Yo lo voy a citar nada más, pero usted búsquelo.
Porque acá sí fue traducido así, más el justo vivirá por fe. Si retrocediere no agradará a mi alma. Lo explico donde está sacado, pero escuche. En el original, ¿sabe cómo fue escrito? Muchos vamos a pensar que es Jesucristo, por supuesto, pero fíjese, más mi justo vivirá por fe. Y si retrocediere, o sea, mi justo no agradará a mi alma. ¿Sí? Bueno, Jesucristo, por supuesto, no necesitaba fe para avanzar. Pero escuche, en el contexto de Habacuc, o sea, ¿sabe cómo le ve él? No dice el justo. Escuche, personal lo ve. Me. El que fue justificado por mí. A usted lo ve como mi justo, mi justo, mi justo. Es mío. ¿Por qué? Porque yo lo justifiqué. Él no se justificó y no va a retroceder. Veamos, dice Satanás. ¿Qué tal si le saco esto? ¿No te negará en tu propia cara? Veamos. Es así. Y el Señor dice, no retrocederá. ¿Por qué? Acuérdense de lo que leímos en nuestra confesión, aunque no decimos que es un documento infalible, pero está sacado de la Biblia. Aquellos a quien Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente, no que si se pierda, no, eficazmente en la obra de Jesucristo. Y lo ha santificado, o sea, lo apartó, dijo, mío el Señor. Imagínense que diga mío el Señor. ¿Quién puede decir que no va a atreverse a sacarle algo al Señor? Por su Espíritu le ha dado la fe, lo ha escogido. Fíjese, está en el estado de gracia. Perseveran hasta el fin. Yo no me acuerdo si es segunda. Escúcheme porque todos estos textos los tengo en la mente. Creo que es primera de Pedro 1.5, ¿ver? Sí, primera de Pedro 1.5, que está en la perseverancia de los santos. Que soy guardado, escucho, que soy guardado por el poder de Dios. Ese poder es dunami. Poder el dunamis teo, o sea, el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. ¿Viste? Soy guardado, la idea es como un cerco militar. El Señor lo guardó, los que están en Cristo están guardados, yo los tengo protegidos, porque yo soy el pastor, dice él. Pero ¿mediante qué? Mediante la fe, ustedes tienen que creer en esto y avanzar. Pero ¿viste? Mediante la fe, ¿para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí está, hay una promesa. ¿Usted fue salvo? Sí, pero esa salvación va a ser completa en el día que venga, mientras usted tiene que perseverar, no para lograr la salvación, ya es salvo, pero el Señor nos guarda, nos preserva para que nosotros podamos avanzar, perseverar, pero esa perseverancia es dada a Él. Él nos infunde el arrepentimiento, la fe, la constancia para seguir. Si fuera por nosotros estamos perdidos, amados. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor acá? Nos anima, amados, a seguir teniendo paciencia, a ser constante con nuestra fe. Debemos crecer y desarrollar esto, amados. Por eso cuando llega, yo sé que los sufrimientos y las aflicciones que en este momento usted le hacen sufrir, no se va a comparar en ese día del juicio final. Usted lo que está sufriendo es una gotita de lo que va a sufrir esa persona en el infierno. Usted tendría que gozarse. Fíjese, además el justo vivirá por fe. ¿Cuánto voy de tiempo? Señor mío. Escuche, quiero que entiendan algo. Esto es importante, por favor. Esto le va a ayudar a entender, en serio le digo. El autor nombra a Hebreos acá, a Habacuc. ¿Se acuerda cuando? Ahora le voy a explicar un poquito en el contexto, ¿sí? Yo no sé si lo tengo acá, o no tengo, creo que lo tenía acá, lo tenía en otra hoja. No me acuerdo, pero no importa, si no lo digo, no necesito el apunte. No, acá lo tengo, porque si no lo decía de memoria. Son apuntes que no toco con mi mano. Pero escuche, esto le va a servir para entender. Esto lo explico. Él va a hablar de Habacuc. Sí, no me acuerdo si Habacuc 2.7 por ahí. Si el texto lo tenía que buscar acá. No sé si esto no tiene. Pero él va a nombrar a Habacuc. Pero quiero que entienda esto, amado. Si usted entiende esto del reino de Dios, vamos a decir, como el escritor está hablando en el sentido escatológico del reino de Dios, a usted le va a ser muy fácil de entender. Creo que esto estuvimos hablando en estos días, ¿te acuerdas? Pero es así.
el reino de Dios tiene 3 etapas, y esto es importante que lo entiendan. Si no, lo escuchen ahí, pero entender la segunda etapa a usted le va a facilitar mucho. ¿Por qué, amado? Porque fíjese que usted está padeciendo. El autor está diciendo, bueno, padecer, pero ¿padecer por qué? ¿Se acuerdan de ese peregrino cuando estaba padeciendo? Dice, ¿dónde está tu Dios? Bueno, quiero que entienda, el reino de Dios en 3 etapas lo podemos ver. A diferencia de los judíos, que lo veían creo que en 2. La primera etapa es cuando fue inaugurado el reino del Mesías, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su entronación, ¿sí? Cuando Él ascendió a los cielos. Pero esta es la parte la que quiero que entienda, porque si entiende esta parte, a usted le va a ser más fácil entender esto. De acá, o sea, cuando empezó el reino de Dios inaugurado, o sea, desde la cruz hasta la venida del Señor Jesucristo, ¿qué pasa? La iglesia está trabajando militarmente y activamente en el reino de Dios, haciendo avanzar el reino de Dios. ¿Qué cree que le va a pasar si usted se mete ahora en el reino de Dios? Perdón, en el reino de Dios, en donde está este reino de Satanás. Bueno, va a haber qué cosa, amados, persecuciones y aflicciones. Entonces, por eso que le está pasando lo que está pasando a usted, si está sufriendo por Jesucristo, si está sufriendo por Jesucristo. Nosotros conocemos esto, los reformados, como el ya y el todavía no. Y en esto es los momentos donde Satanás se viene. Si usted, a mí no me da tiempo de hablarlo, pero si usted va a Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 al versículo 18, se va a dar cuenta como Satanás o el dragón nos ataca a nosotros la iglesia. Y la tercera parte es la consumación del reino de Jesucristo, amados, donde Él vendrá ya por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahí donde usted tiene que concentrarse, tiene que entender eso, amado. Esto le va a ayudar a entender que estamos en esta parte donde la iglesia está siendo perseguida, está siendo afligida por llevar el reino de Dios. Si usted está padeciendo, puede ser uno de esos tantos bienaventurados, que el Señor diga, bienaventurado, bienaventurada por avanzar. ¿Y qué pasa? Esto termina acá, no, porque la tercera etapa del reino, que es cuando Él venga, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y le diga, bien, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esto le va a ayudar, amado, a usted. Porque cuando le pasen las cosas, no me pasan por Jesucristo. No, es que esto le tiene que pasar a todo cristiano. A todo aquel que quiera vivir una vida. ¿Usted cree que somos como esas iglesias chantas? Que dice, vení, que el Señor te va a prosperar, porque vos te pasa esto porque perdiste, estás bajo maldición. Eso porque no pactás con Dios. Eso porque no diezmás. Eso porque... No, esto sabe por qué están así, porque son inconversos. Porque lo único que le interesa a su concupiscencia es el dinero. Todos esos pastores que levantan todas esas cosas con dinero, porque tienen su mente acá. Su galardón es, como es acá, su Dios es Mamón. Usted no puede servir a Dios y las riquezas. Y nadie está diciendo que no disfruta de las cosas de este mundo. Es que ellos quieren todas estas cosas, las calles de oro hoy. No, el galardón está cuando venga Jesucristo, amado. Y es donde vamos a recibir esa recompensa. Y no mayor recompensa que estar con Él por la eternidad. Por eso dice, hay un poquito y ya vendrá. ¿Sí? Escuche, y si hubiera venido, ¿cuánto tiempo tiene de vida? No me diga, pero ¿cuánto tiempo tiene de vida? Y si hubiera venido hace 2 años, 5 años, ¿qué hubiera pasado con usted? ¿Sabe por qué no vino? Porque faltan más todavía como nosotros en entrar, amado. Hay un trabajo que hacer. Pues, o sea, tenga paciencia. Así como otros tuvieron paciencia con usted. O yo le tuve paciencia. Constancia. Disciplina. Hasta cuando el Señor... Entonces, usted también tiene que crecer en esto. No solamente piense en usted, piense en otros que todavía faltan venir. Porque eso va a hacer que se concentre en usted, en el yo. ¿Sabe quién no digo que él quién quiere que se concentre? Satanás, ¿no? Entonces tenga su puesta si nació de nuevo en la venida del Señor, trabajando. Más el justo por su fe vivirá. Habacuc 2, versículo 4. Ahora ya está el autor, ya con esto termino. Está preparando el camino para el capítulo número 11, que vamos a ver el año que viene, o sea, la semana que viene, ¿no? ¿Para qué? Ya lo está preparando porque va a tener una lista grande de personas que por la fe perseveraron. Va a empezar a nombrar a Noé, va a empezar a nombrar a Abraham, a Sara,
a todas esas personas, amados, con pecados y todo, pero hombres y mujeres que perseveraban, amados. Lo encuentra el mismo Sansón, un fornicario, tras de mujeres que el pecado lo cegó, porque nunca quiso hacerlo a Dios, y a lo último clamó, y el Señor lo escuchó. Muchos hombres, a Abraham, que otro hombre que quiso darle una ayudita a Dios por medio de Sara. Todas esas personas, está el hermano de Caín que se llamaba Abel, que por la fe también, todas esas personas, Moisés también, que era fíjese, que no pusieron la mirada. Hay un texto, yo no me acuerdo si es en Hebreos, y fíjese que yo voy a hacer un adelanto, creo que es el capítulo 11, y el versículo 20 y algo es, fíjese, Hebreos capítulo 11, versículo 23, y hablando del día de hoy, no del domingo que viene. Por la fe, cuando nació, o sea, ¿quién? Moisés, fue escondido por sus padres por 3 meses, por los que lo vieron un niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Acuérdense cuál era el decreto del rey. Matarlo, muy bien, matarlo, todo lo que quería matar a todos los que nacieron. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado. ¿Qué estamos hablando? Que uno va a padecer. Él dice, él escogió, ¿qué cosa? Ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Ve? Quiso padecer con el pueblo de Dios. Que gozar los deleites, escuche, temporales del pecado. ¿Querés? Podés estar bien acá con nosotros, en Egipto. Pues dice en 31, creo, de Isaías, no descendás de Egipto. ¿Por qué? Pero él podía tener deleites temporales. Podía estar en una buena posición y decirse que era quizá un creyente. Aquí me hace acordar a Pablo. Era otro que tenía muchos estudios, amados, sentado a los pies de Gamaliel, con un, vamos a decir, un porvenir teológico. Él no podía tener que ir predicando de una casa, porque esto terminó su último día predicando en una casa. Amado, ese hombre podía estar en sinagogas grandes, porque era un hombre que conocía mucho la Biblia, el Antiguo Testamento, así, reconocido. Y él que decidió Pablo también que padecer junto con el pueblo de Dios. Ustedes saben, de perseguidor a ser perseguido. Pero tomaron una decisión en un momento, dice así, que gozar los deleites temporales de pecado. Escuchen, ¿por qué hizo esto Moisés? Versículo número 26 de Hebreos 11, 26. Teniendo por mayores riquezas. ¿Qué cosa? Las cosas de este mundo no. ¿Sabe cuál era la riqueza? El vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué decía él? Para él el sufrimiento y los vituperios de Cristo era una riqueza. Porque esto es riqueza, porque para mí esto es ganancia, es riqueza, que estos sufrimientos, ya tenían puesto la mirada en Jesucristo. ¿Qué cosas? Que las riquezas de este mundo. Es así, amado. Yo no me acuerdo si hay un texto que yo lo tengo anotado, creo que es en Lucas, amado. Denme un segundito, pero fíjese, soportenme un momento más. Yo no sé si lo tengo por acá, porque yo lo anoté. Son tantos textos que por ahí anoto que por ahí se me pierden. Creo que era en Lucas capítulo, no sé si era 16. A ver si está acá. Bueno, creo que era Lucas capítulo, si lo encuentro lo digo. Sí, creo que está acá. Lucas capítulo 21, 16. Porque no me quiero terminar el sermón antes de decirlo. Lucas capítulo 21, dije. Lucas 21, 16. Lucas 21, 16 está. 21:16, ¿no? Sí. Acá lo tengo. Lucas capítulo 21, versículo 16. Escuche. Por supuesto, en el contexto está hablando de estas señales antes del fin, de que está hablando de los apóstoles y todo eso, ¿sí? Pero fíjese, dice así. Mas seréis entregados aún por vuestros, escuche, por vuestros padres. ¿Por quién van a ser entregados? ¿Quién van a ser los que los van a atacar a ustedes? La familia. La familia. Dice, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y, escuche, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¿Sí?
Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Escuche, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Con qué? Paciencia. Con vuestra paciencia. ¿Quién nos van a entregar? Los padres, los hermanos, los parientes. Serán aborrecidos por causa de mi nombre. Pero no se preocupen, dice, porque no le van a tocar un pelo si Él no quiere. ¿Por qué dice? Porque con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué dice el autor? Porque es necesaria la paciencia, dice en hebreo, que habiendo hecho la voluntad obtengáis la promesa, amado. Pero aquellas personas que son fieles, amado, denme un segundito porque me falta todavía. Terminar. Voy a estar en Hebreo capítulo 10, versículos 37 y 38. Es así. Y 39. Más el justo vivirá por la fe, y si retrocederé no agradará mi alma. Y el último, pero vosotros no sois de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quién es el que retrocede para perdición? ¿Usted se acuerda de algún hijo de perdición? Judas, amado. Nosotros no retrocedemos, no apostatamos como ellos, que son hijos de perdición, como dice Tesalonicenses. Todos estos son hijos de perdición, hijos de Satanás. Nosotros pertenecemos a la salvación. Por eso debemos avanzar, sino los que tienen fe para preservación del alma. Fíjese por qué es lo que dice: si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Si tú retrocedes, no me vas a agradar. Como decía en la antigüedad, ni siquiera para tomar impulso, siempre para adelante. Yo lo voy a explicar rápido por cuestiones de tiempo, pero fue así, sería traducido así: el que fue justificado por la fe va a vivir por la fe. Si usted fue justificado por la fe, fue acepto en Dios, ¿qué va a hacer? Va a avanzar, amado. Esa fe, eso que está dentro suyo, el mismo Espíritu del Señor, va a avanzar hacia adelante. En el contexto de Hebreos 10, 37 y 38, esto acuérdese que en el contexto ahí histórico estaba hablando de quién, de una profecía. Tenía en la profecía de que Habacuc se estaba quejando, ¿no se acuerda? Porque estaban sucediendo las cosas, él no entendía qué pasaba, el pueblo de Dios estaba siendo rebelde, había un desorden y venía la mano del Señor. Y él dice, bueno, ¿cuándo va a venir, Señor? ¿Se acuerda? Dice, ahora, ¿a dónde? Sí, ¿y con quién va a empezar? Contigo, Habacuc. ¿Se imagina él queriendo que el Señor hiciera algo y el Señor iba a venir? Creo que iban a traernos babilonios en el contexto ahí. No sé si era por Nabucodonosor. El asunto es que lo iban a llevar en cautiverio a ellos y ellos iban a padecer a causa de eso. Ese es el contexto que hay ahí. Pero fíjese que el autor la aplica a Jesucristo. Utiliza un texto de Isaías, un poquito más, y él vendrá, y también más el justo vivirá por la fe. Y utiliza a Habacuc, también 2.4 ahí. Refiriéndose a Jesucristo, ¿sí? En el contexto, vamos a decir, histórico, aparece hablando sobre Habacuc, que se iban a hacer de una forma disciplinados, ¿sí? Pero el escritor acá lo relaciona con Jesucristo, que así como Dios iba a traer justicia, podríamos decir, por medio de los babilonios a Habacuc, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Cuando venga el Señor va a traer los mismos juicios. Así como Dios mandó a Habacuc. Por eso, escuche, Dios está purgando su iglesia, Dios está purificando su iglesia. Todo estos sufrimientos, aflicciones que te hace usted, es porque Dios no está sentado allá. No es así. Está allá, pero está en control. Lo que usted no hace lo va a hacer el Señor. Está trabajando. Es así. Está purgando, está zarandeando, está trabajando. Y así es como Dios, Israel, que no hizo lo que tenía que hacer, viene un juicio sobre ellos. Ahora también, por eso que nosotros no vamos a participar, escuche, de ese juicio final para condenación. Puede haber disciplinas en este momento, que ya lo vamos a ver en Hebreos 12. Pero ahora, amado, fíjese, ellos vinieron por falta de su incredulidad. Pero si viene algo ahora, por lo que sea, o por causa de Cristo, gloria a Dios que usted padezca y sufra. Pero si no es por causa de Cristo, porque usted está padeciendo, su Padre le está cuidando.
¿Sí? Amén. Es así. Pero nosotros debemos avanzar hacia adelante. Eso es, más el justo va a vivir. Imagínense, en el contexto histórico, para que puedan entender, cuando todo el pueblo de Israel fue en cautiverio, no todos habían sido rebeldes, algunos se fueron, pero dice que había un pequeño, Dios llamaba remanente, sus justos. En toda disciplina, porque en esa época era una disciplina, ¿cómo explicar? Nacional, no como ahora que es individual, que es ahora, por nación. Entonces iban todos, pero él decía, entre estos, en esta disciplina, el justo se va a mantener por la fe, en toda esta disciplina. Lo mismo ahora, si estás padeciendo por Jesucristo, si estás sufriendo por Cristo, o estás siendo disciplinado, en todo esto que Dios está haciendo, espere por un poquito más y el Señor vendrá. Y si no, usted va a tener que perseverar por medio de la fe. Si usted ha sido justificado, tiene que avanzar hasta el final. No puede retroceder. En ese contexto, acuérdese que lo que era Jerusalén, Judá, habían sido infieles, habían ido a fornicar con las naciones. Había mucha gente perversa ahí adelante, ahí en esa nación. Pero nosotros debemos seguir adelante y perseverar por medio de la fe. Por eso que el que fue justificado vivirá por la fe. Mire, vamos a cerrar con un himno, pero si usted está acá, creo que es porque es cristiano. Yo no creo que usted sea un masoquista espiritual que le gusta escuchar mis sermones todos los domingos, porque yo creo que a usted ya le gustaría ser un masoquista y no sé, afligirse su espíritu todo el tiempo. Si está acá o Dios le salvó o tiene la esperanza que Dios le salvó, lo único que puedo decir es persevere, siga hasta adelante, porque un poquito más y quizás le veamos o Él venga, no lo sé, pero persevere por medio de la fe hasta el final, amados. Mire, vamos a cerrar con un himno, en el himno número 300. Fírmese adelante, y el himno número 397. Cuando lo vaya buscando, vamos a hacer la primera estrofa y creo que es la parte número 4 y bueno, el estribillo de ahí, ¿no? Cuando quieras ponerlo, vamos a andar. Himno número 397, firmes y adelante. Pero mi Señor y Dios. Ahora sí. 97. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces hablan nuestra unir, y el cantar de triunfo todos repetir, honor y gloria, dada a Cristo el Rey, y por las edades canta así su grey. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Vamos a ver. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, hemos terminado, Señor, porque hemos terminado con usted, Señor, este último sermón de este año, Señor. Hoy, Señor, la gente
se reunirá, Señor. Y como le vengo pidiendo hace un día o dos, Señor. O le venimos pidiendo, Señor, hace un día o dos. Aquellas personas, Señor, que se le ha predicado, Señor. Cuando se empiecen a acordar de las cosas, Señor. Como le dije, Señor, habrá uno quizás que se pueda acordar, Señor, de usted. En esos momentos, Señor. Le pido por esas almas, Señor. Tenga más misericordia de la que ha tenido, Señor. Por todas esas almas que hemos predicado. Le pedimos, Señor, que nos dé la fuerza para empezar otro año, Señor. Con mayor vigor, Señor. Con una mente más clara, entendida, Señor. Que podamos haber aprendido de los errores, de los pecados, Señor. Y gracias, Señor, por su misericordia que se ha renovado todos estos días hasta el final. Gracias le damos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.